7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, en la hora de las 7, aquí en Cali Escribe. Hoy es un día de Latinoamérica, es un día de Chile, es un día de Colombia, porque indudablemente los 50 años de la caída del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile es un mal ejemplo para Latinoamérica ante hechos convulsos que se presentan en muchos países de los nuestros y pueden originar unas dictaduras como la han tenido gran parte del continente. Saludamos al profesor Juan Luis Carter de la Universidad de los Lagos de Chile, en Osorno. Buenos días, Juan Luis. Hola Ramiro, buenos días a todos amigos, muchas gracias por la introducción, por preocuparse de lo que ha ocurrido en Chile, y justamente yo creo que estos 50 años son un hecho muy importante en mi país, lo veíamos hoy día en la noticia desde muy temprano, y creemos que 50 años son tiempo suficiente como para poder sacar conclusiones y tener reflexiones acerca de lo que significó y lo que puede ser hacia el futuro también como un hito fundamental en lo que es Latinoamérica, la política y todo lo que significa también la vida ciudadana en los países. Yolanda Varela Calderón, muy buenos días. Muy buenos días, señor director. Muy buenos días, profesor Juan Luis. Buenos días, compañeros de la mesa. Es un día muy especial con un compañero latinoamericano, amén de gran profesor universitario. Muy buenos días. Alex Stelly, buenos días. Muy buenos días a la invitada, a mis compañeros, a ti Ramiro. Esperamos que esta jornada nos integre como latinoamericanos y nos haga entender los problemas en comunes y soluciones que podemos tener. Bueno, aquí a las 7 de la mañana, 3 minutos, hora de Colombia, hora de Chile, 9 y 3 minutos. Queremos plantear en el día de hoy el modelo de lo que fue el gobierno de Allende, su caída y lo que pasó posteriormente en estos 56 minutos que nos quedan. La primera parte, la tercera parte, pues digamos, de este diálogo latinoamericano, centraremos qué pasó antes de la caída del gobierno Allende, es decir, cómo fue el modelo democrático impuesto por él, a todo de imponer sin tener mayorías en el Congreso un gobierno socialista. Había triunfado, había sido presidente del Senado, había sido congresista muchos años y ganó, pero ganó sin mayorías, muy cerca a Alexandri, muy cerca a Tomic, de otros partidos, y eso obviamente es un país bastante dividido. El Partido Demócrata Cristiano lo acompaña al comienzo, luego al final de su mandato, hasta que fue asesinado, si se puede llamar así, cuando uno tiene encima de su casa aviones disparándole, pues le tocó el suicidio según los dictámenes forenses finales. Entonces, profesor Carter, ¿qué pasó en el gobierno Allende que generó esa caída económica y social tan grande en Chile, donde no se encontraban víveres y toda esa situación? ¿Qué usted nos puede relatar, siendo niño, esa circunstancia? ¿Tienes no tiene sonido, Juan Luis? Ahora sí, disculpa. Perfecto. Sí, mira, te decía que les voy a pedir disculpas a mis compañeros y a los que nos escuchan y a ti, porque en el fondo esto es un tema que cuando tú lo planteas se ve como fácil de responder, pero yo quiero hacer ciertas precisiones, y precisiones que tienen que ver con: una cosa es el gobierno de la Unidad Popular que triunfa democráticamente después que Salvador Allende se postula por cuarta vez a la presidencia. Hay una lógica ahí de una agrupación de partidos políticos pequeños de izquierda que era imposible que accedieran al poder si no hubiese detrás un partido más grande. Y ahí finalmente hay un punto de inflexión cuando Allende logra el triunfo, que tiene que ver con el apoyo de la democracia cristiana, que es el partido Radomiro Tomic, que en la elección resulta tercero, y los votos que normalmente habían ido hacia la derecha esta vez fueron
hacia la izquierda. Pero la izquierda era muy amplia y estaba compuesta por el Partido Comunista, que el Partido Comunista siempre en Chile ha tenido un porcentaje entre un 4 y un 7% se mueven los votos. Cuando llega al 10% significa que hay una posición muy fuerte y muy potente, es un indicador que aquí políticamente se dice, cuando los comunistas llegan al 10%, es decir que la cosa no está tan sencilla, y por lo tanto eso fue así, pero hay un tema que aprendimos y que tiene que ver que no se puede gobernar un país con minorías. A pesar y además de las minorías, lo que se levanta ahí, la izquierda nunca había gobernado en Chile, salvo con Manuel Balmaceda, pero era gente que provenía de la aristocracia chilena, de la gente de nivel socioeconómico alto, igual que Allende. Allende es una persona, ¿cierto?, de una clase media alta, con estudios, con todo lo que corresponde, y logra imponerse después de muchas elecciones, llegar al poder, y lógicamente esa es una parte que creo que es muy importante, que el control que puede tener el presidente de lo que está ocurriendo. La Democracia Cristiana es un partido bastante amplio que tiene un centro un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, gobernó por mucho tiempo. Frei Montalva ha tenido varios presidentes y tuvo varios presidentes, que tampoco estaba convencida de apoyar al presidente Allende, y por lo tanto ahí hay una lucha en que los socialistas son los que representan Salvador Allende, pero por un lado están los comunistas y todos los movimientos sociales que se venían moviendo desde Latinoamérica, desde el norte hacia el sur. Chile es un receptor de movimientos en ese momento, pero tiene una característica: Chile es reservado, es un país detrás de la cordillera que de alguna manera crea sus propios procesos en sus tiempos. Somos buenos para el secretismo. Yo siempre digo, aquí en Chile hay cosas que la verdad siempre de alguna manera cuesta sacarla adelante. Esa es la primera parte, no me quiero extender más, pero voy a ir con una segunda parte, en mostrar un poco que cuando Allende se instala no es ningún secreto lo que él quiere hacer, es nacionalizar toda la que es la minería, y la minería no es solo el cobre, sino otros minerales también y hidrocarburos, que era el 36% del presupuesto nacional, del ingreso. O sea, a nadie se le pudiese ocurrir que los puertos, siendo ya de privados, iban a estar, era tan sencillo. Y cuando lanzan esa proclama y también de alguna manera rescatan más de 1.000 fondos, propiedades, hacienda, ¿cierto?, para repartirlo entre los trabajadores, no iba a causar un efecto. Por supuesto causó un efecto. Eso se hizo en poco tiempo. Querer cambiar la educación por una escuela unificada que formara más técnicos que profesionales, tampoco, porque ya estaba instalado el mensaje de Alessandri y de todos los gobiernos de derecha hacia dónde había que apuntar, que era la universidad. Había todo un diseño de alguna manera también. Ya habían salido más de 100 estudiantes becados por el gobierno de Alessandri a estudiar a Chicago, para de alguna manera traer y instalar los modelos que tenían que ver con el capitalismo y el liberalismo en Chile. Entonces, Allende llega un poco extemporáneo al poder. Aparte de eso, llega de muchos partidos pequeños sin la fuerza en el Senado, y es tanto así que el Senado no avanza. Y por otro lado, como dice Ramiro y planteaba ahí, no hay que comer, si hay acaparamiento. Hay un boicot indiscutible que ahora en los archivos de Henry Kissinger y de los presidentes de Estados Unidos fue evidente que hubo intervención, pero yo no soy de la idea de echar la culpa a Estados Unidos. Fuimos los chilenos los que nos matamos entre nosotros, gente con un nivel cultural altísimo, proveniente de los mejores colegios de Chile, son los oficiales de nuestra Fuerza Armada, porque en nuestro país la gente de nivel socioeconómico medio-bajo no puede aspirar a la Fuerza Armada, necesita recomendaciones. El régimen prusiano está instalado, y el temor de los alemanes, que son nuestros colonios fundamentales, a los rusos, lógicamente que se decantó en que los comunistas representaban en ese momento, había una vinculación con Rusia enorme. Todo esto genera una olla de presión, medidas rápidas, sin medir consecuencias del presidente Allende y su equipo, soñar que era posible llegar al poder sin las Fuerzas Armadas. Allende ganó con el apoyo del pueblo. Ni Chávez, ni ninguno de los movimientos de izquierda o del lado que sea han llegado sin apoyo de las Fuerzas Armadas. Chile fue el primero, y ahí abrió las expectativas hacia Latinoamérica, porque a Chile llegaron de todas partes de América a ver este proceso y se instalaron en Chile, a monitorear lo que había pasado y mostrar que sí era posible el sueño bolivariano, y que sí era posible. Pero ese sueño fue despertado abruptamente hace 50 años, cuando nadie piensa que se va a bombardear en el pleno centro de Santiago. Los que conocen la moneda les parece imposible que lo hayan hecho. Y bueno, hay una instigación de Estados Unidos, pero los chilenos fuimos.
los únicos responsables de lo que ocurrió y seguiremos siendo de lo que va a ocurrir. Juan Luis, antes de darle la palabra a nuestro columnista Guillermo Ulloa, por favor, la situación en el gobierno de Allende que tiene que ver con lo que hizo en reforma agraria, porque eso es muy importante para Colombia, un volumen muy gigante de predios, compró, expropió Salvador Allende, y el desabastecimiento de los víveres en las tiendas y en los supermercados poquitos que existían en la época, eran las galerías grandes. ¿Esa situación cómo era en el gobierno Allende? Bueno, eso lo vivimos en carne propia. Yo recuerdo haber hecho las filas, tenía 13 años, el año 73, haberme levantado a las 3, 4 de la mañana, distribuirlos para poder ir a comprar, pero había desabastecimiento, ¿cierto? Había una deflación gigante, había muchos dineros para comprar, pero no había productos. Pero aquí también la cadena de suministro, en Chile, increíblemente, el petróleo es más barato que el combustible, porque los camioneros son la fuerza de distribución de todo en Chile. A pesar de que pudiésemos tener un ferrocarril que nos recorra de punta a punta, el ferrocarril ha desaparecido porque los camioneros son el gremio más potente que había en Chile en el tiempo Allende. Los camioneros se pararon, dejaron de trabajar, se quedaron las flotas de 100 camiones, funcionaba uno o dos, por lo tanto no había cómo llegar había producción y estaba acaparado. Yo recuerdo muchas veces que nos llegaban bajo la puerta que en tal parte había un acaparamiento y iban a atender de 10 de la noche a 12 de la noche y llegábamos y había mucha mercadería. Tú escondías la mercadería, fue parte de la estrategia o sea, hay que pensar que Allende asume y empieza la desestabilización económica, que finalmente lo económico es el indicador que el país de alguna manera lo sustenta en estos momentos de crisis, y no había productos, no habían alimentos. Por lo tanto, lógicamente que cunde la desesperación. Había un solo canal de televisión, las comunicaciones a través de la radio eran, siempre aquí la derecha maneja los medios de comunicación y la radio y todo lo maneja, eso ha sido el fuerte. A pesar de eso, Allende intentó seguir adelante, pero tenía los días contados, o sea, desde que asumió, la gente que hoy día te dice que era más neutra, digamos, independiente, dice, pero todos sabíamos el final de Allende, que no podía seguir porque desde aquí se levantaba una lógica. La izquierda podía ganar con votos. La izquierda sí podía hacer un cambio revolucionario que se llamaba. Nosotros lo sentimos en el colegio inmediatamente, los profesores, cambió el discurso, cambió todo, era como que algo que hubiese estado esperando por mucho tiempo iba a ocurrir. Pero toda causa tiene un efecto y es lógico, o sea, la intervención que hizo Estados Unidos y que ha hecho siempre en Latinoamérica, yo la verdad que miro los documentos que se han desclasificado y no pasa de ser ciertas cosas, o sea, ciertos detalles, incluso los documentos dicen que Pinochet o que son ineficientes los militares en la lógica de poder instalar un nuevo gobierno, que lo ven lejano. Yo creo que eso es un acicate para que se instale, pero la magnitud de la fuerza y la violencia es increíble. O sea, hoy día uno mira a la gente que estuvo metido en esto y que fueron nuestros vecinos y los miran, nos dicen en qué momento caímos. Entonces ellos te dicen, nos volvimos locos. Hubo un momento que nos volvimos locos. Eso yo creo que hay un tema. En Chile todavía hay algunos que no reconocen. Hubo un buen paso hace unos 3, 4 días en que el presidente Piñera reconoce esto, el primer presidente de derecha, pero a su vez los partidos de derecha, de extrema derecha, saltan en no reconocer al presidente Piñera ahora. Piñera, finalmente, presidente Boric, cuando era diputado, dijo que lo iba a perseguir a Piñera, que es un antidemócrata. Hoy día dice, es un demócrata. Entonces, estamos en esa situación, Ramiro, que nos enfrentamos frente a nuestras sombras, a nuestros fantasmas. Y como digo, Chile va a salir de esa lógica. Yo estoy seguro que va a salir y siempre lo conversamos con Ramiro en nuestra instancia, el péndulo. Chile cada 4 años ha cambiado entre izquierda y derecha, y va a seguir cambiando mientras no tengamos una respuesta al futuro. La gente se ha vuelto sabia, digo yo. Increíblemente, yo tengo amigos que han votado en 4 elecciones cambiando de izquierda a derecha y dice, pero es que necesitamos subir en lo económico, mire cómo nos venimos abajo. Hoy día, o sea, la inflación de este año en Chile va a llegar a un 5,3%, había pronosticado un 3%. Y eso ya son logros extraordinarios y se han mantenido en los gobiernos que sean. Entonces siento que cuando uno mira hacia atrás, si valió la pena, nunca va a valer la pena, porque Chile, más que turismo, más que mineral, más que vino, más que salmón, lo más valioso que tiene es la democracia.
7 de la mañana, 16 minutos. Saludamos a Guillermo Ulloa Tenorio, economista. Muy buenos días y tiene la palabra. Muy buenos días a todos, profesor Juan Luis. Qué placer escucharlo en este espacio, aprender un poco de lo que es nuestro vecino país chileno. Hago esta introducción, profesor Juan Luis. En los gobiernos de izquierda, generalmente cuando llegan al poder, carecen de una planificación de su ideología y empiezan a improvisar. Eso fue lo que sucedió en Chile cuando entró Allende, pese a que Allende ya había hecho carrera política, carrera legislativa, pero él llega y empieza con esas ideologías socializantes y se crea y se genera un caos por la falta de planeación. ¿Estoy en lo correcto? Juan Luis. Sí, ahora sí. Sí, escuché la pregunta y se lo agradezco mucho, porque aquí hay un tema claro. Yo pienso, y lo conversaba hoy día con amigos temprano, quizás nunca pensó Allende que podía llegar a ser presidente. Y a mí me ha tocado muy de cerca este tema porque mi universidad actualmente funciona en el edificio que funcionó la Escuela de Economía Política de la Universidad de Chile, que es donde salen todos los ministros, incluido el presidente Ricardo Lagos, salen de esa escuela, y me tocó físicamente dirigir ese centro desde mi universidad, que compró ese espacio que era la Universidad de Chile, y cada 11 de septiembre tener ahí, por lo menos por 6 años, a los ex mandatarios, a los ex ministros, y todos concuerdan con lo que usted dice. El tiempo fue tan presuroso, se encontraron frente a una situación que no habían planificado, y la única mirada que había en ese momento era cruzar toda América y llegar a Cuba. Por lo tanto, vino asesoría desde ese lado, que todavía era más al extremo de lo que Chile podía resistir. O sea, Chile en esa lógica nunca estuvo preparado, ni como sociedad, ni tampoco los partidos que asumieron. En ese momento la izquierda funcionaba con satélites desde la Unión Soviética o de Cuba o de otros países, pero que de alguna manera a este punto alejado del mundo que éramos Chile, tenía otra lógica, tenía una lógica reivindicativa y un sueño. Yo creo que ese fue el sueño de cual nos despertaron abruptamente, pero usted tiene razón, no había planificación, yo no tengo duda de eso. Saludamos a las 7 de la mañana, 19 minutos. Yolanda, Gracias. la escucha el profesor Carter. Gracias. Todos los procesos políticos y sociales de la historia de la humanidad son distintos. El caso de Chile es un caso, a pesar de que nos unen problemas comunes en Latinoamérica y que ha habido otras dictaduras también en Latinoamérica, el caso de Chile es muy especial y muy específico. De ese balance de los 50 años de dictadura de Pinochet y de la caída del doctor Allende, indudablemente que para nosotros vecinos latinoamericanos lo que debemos es reflexionar es qué pasa con nosotros, qué pasa especialmente que en Colombia, por ejemplo, hoy tiene por primera vez un presidente elegido democrático con voto popular, y que además estamos en una situación política también a expectativa porque se anuncian cambios abruptos del sistema. Y claro que la derecha está al tanto y los países vecinos y nórdicos y Europa está expectantes de lo que pasa en Colombia. El doctor Allende era un hombre estructurado, era un hombre muy preparado, pero indudablemente lo que pasó allá era precisamente por esos cambios tan abruptos que quiso hacer. No sé si los hubiese hecho más despacio, pero el balance fue difícil. Yo diría más bien es hoy, después de 50 años, y que Chile ha tenido otros gobiernos, como usted menciona, izquierda, derecha,
ha habido como una común denominador de potenciar lo social y de potenciar la educación, que es la parte que nosotros admiramos de Chile. ¿Qué me dice a mí al respecto de esa transformación social y educativa de los últimos gobiernos de Chile? Sí, Yolanda, yo creo que tú estás muy en lo cierto en las características propias que tiene cada país, con su estructura, su forma de ser, su historia y lo que lo sustenta. Yo creo que esto es fundamental. Nos parecemos en muchas cosas, pero también nos diferenciamos. Mirando esto en general, digamos, yo creo que ustedes dan la clave, la educación. Chile siempre ha apostado a la educación. Gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda han apostado a la educación. Y hoy día, gracias a la presidenta Bachelet, tenemos gratuidad en la educación. Nosotros estudiamos gratis nuestras generaciones. Posteriormente operó el mercado y operó muy fuerte con universidades privadas, con costos altísimos. El Estado también cobraba, nadie podía estudiar gratis, salvo que fuera muy pobre. Pero la presidenta Bachelet dio un gran paso. La derecha decía que era imposible sostener educación gratuita, lo cual nos dimos cuenta que no era verdad. Sin duda que significó algún porcentaje en el Producto Interno Bruto, pero muy bajo. Casi no se percibió y aumentaron también, la economía se ajustó, de alguna manera se pusieron a circular dólares para poder el equilibrio, en algún momento no se sintiera el impacto, y hoy día ya se regularizó. Es decir, que sí se puede la educación gratuita, y yo siento que esa es la esperanza del futuro de todos los chilenos. Hemos confiado en la educación es lo único que sostiene la democracia. El otro aprendizaje es que cuando llegan uniformes al poder, ya sean oficiales o no oficiales, siempre el país a la larga pierde. Pierde riqueza moral y ética, pierde capacidad de reflexionar, capacidad de encontrarse, porque pasan esos gobiernos y quedan unas profundas heridas como las que tenemos nosotros que duran 50 años. Recién a los 50 años se van a desclasificar los archivos de las declaraciones de la comisiones de búsqueda de verdad, la comisión Vale, se van a desclasificar siempre y cuando cada una de las personas quiere que se sepan sus casos, sus torturas y todo lo demás. Aún así hay mucha gente que ya no quiere, que quiere olvidar, y por lo tanto, sin duda que son 50 años de pérdida humana. Si hemos ganado en lo económico, hemos ganado en lo social, los seres humanos nunca estamos conformes, pero la democracia se construye de las personas, para las personas, por las personas, y se sustenta con educación. No hay otro camino para Latinoamérica desde Chile, ese es nuestro mensaje, no hay otro camino. Muchas gracias, profesor Carter, por esa primera gran recomendación que la compartimos. Alex Sterling. Muy buenos días, profesor Carter. Tenemos aquí en Colombia ahorita un proceso de transición de modelo económico y de modelo social. Y es una transición que todos teníamos y que se da en un contexto de violencia extrema en el que Colombia siempre ha estado inmerso. No sé si las condiciones de Chile en el momento de la salida abrupta y violenta de Allende para la entrada del gobierno de Pinochet sean similares, pero en Colombia hay un estado de orden público alterado, famoso a nivel mundial, con unos niveles de violencia que en Chile nunca se han visto, que en ninguna otra parte del continente se han visto, con Cali y Medellín, con ciudades que han alcanzado niveles de violencia récord. Sí, esto último que digo lo he revisado y es verdad. La violencia que se alcanzó en Medellín en el 90 nunca ha sido superada por ninguna ciudad en el último siglo, ni siquiera por San Petersburgo. La pregunta que tengo a este respecto es todo el contexto que nosotros tenemos de hiperviolencia y de conflicto en Colombia era similar en Chile en el tiempo de Allende, cuando Allende llegó. ¿Cuál era el contexto sociopolítico? ¿Cuál era el contexto en el área de seguridad para los ciudadanos en ese momento? ¿Era un país militarizado? ¿Era un país que estaba en manos de la delincuencia? ¿O era un país que había logrado cierto nivel de desarrollo? ¿Cómo estaba socioeconómicamente Chile en ese momento, profesor? Sí, Alex, mira, cuando se instala Allende, Chile es un país centralizado, el país, yo diría, más centralizado, todo se centraliza desde la capital en ese momento. Hoy día hemos avanzado a la descentralización y ha habido un aumento del control justamente de la delincuencia, de la seguridad social, de todo lo que significa hoy día que también Chile sorprendentemente avanzó rápidamente.
Y esto tiene que ver con las expectativas crecientes de la gente. Me voy a permitir hacer una reflexión de 30 segundos. Ningún país en el mundo ha crecido tan rápido como, por ejemplo, Hong Kong, los países asiáticos de alguna manera, y también los países árabes han tenido explosiones económicas que trastocan los modelos sociales, la cultura, incluso la forma de pensar de la juventud. En Latinoamérica, a Chile le ocurrió eso. Eso ocurrió en Chile. Entonces hay expectativas crecientes de la gente que aspira ¿a qué? A bienes materiales, a tener un mejor carro, a tener un televisor más grande, a cambiar de barrio. La aspiración cuando no se ve, yo diría satisfecha, termina en frustración y la frustración pasa a la violencia. Las expectativas que se dan, formas de enriquecerse. Es más fácil a lo mejor ser un narcotraficante que lo va a enriquecer a uno que estudiar 12, 15 años sin tener seguridad. Entonces, lógicamente que se trastocan los modelos sociales. En Chile no ocurría eso. En Chile había una desigualdad que estaba dado por los latifundistas, por los hacendados y los campesinos. Pero esos campesinos habían accedido a educación, como decía Yolanda. Chile siempre apostó a la educación. Yo soy hijo de un obrero. En el fondo, el dueño del fondo de este terreno era Agustín Edwards, el dueño del Mercurio. Miren, coincidencia, uno de los que se pone como principal, yo diría, mediador entre Estados Unidos y lo que pasó en Chile. Había colegio para los hijos de los obreros y estudiamos. Mi padre estudió 4 años, aprendieron a leer, a escribir, y había cierta, de alguna manera, conciencia de lo que se hacía. Y Chile, por un lado, si bien es centralizado del control, eso hacía que era fácil de intervenir. Si yo quería instalar una publicidad de la reforma agraria, de los fondos, lo podía hacer a través justamente de esa centralización que a su vez producía brecha a lo largo de 4.000 kilómetros que tiene Chile, ¿cierto? Pero lo que usted dice, no había violencia, había aspiraciones de justicia, pero no había violencia, la delincuencia era baja. ¿Por qué? Porque Chile es un país que no tiene tantos recursos naturales, pero de alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir con poco. Chile ahora, bueno, goza de otras condiciones, pero fíjense que no había violencia y había un control social bastante bueno. La policía chilena era la más respetada. En ese momento lo que más había confiabilidad era el policía chileno, porque no había corrupción, no se conocía la palabra corrupción. Entonces, cuando se instala el gobierno de izquierda, gana más que nada por reivindicaciones sociales y culturales de expectativas de la gente de haberse cansado de alguna manera del latifundio, de saber que su hijo solamente podía estudiar 4º básico, o sea, sobre esa expectativa es que se construye, yo diría, la educación en la que logra de alguna manera que Allende también gane. Pero violencia no había, no era un estado complejo, al contrario, era un país pacífico. Chile era un país pacífico. 7 de la mañana, 30 minutos. Pasamos al segundo segmento de esta entrevista con el profesor Juan Luis Carter sobre el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile y la reflexión sobre Colombia. Tiene que ver, Juan Luis, sobre días previos al golpe de Estado y cómo se hizo el golpe de Estado en la descripción del profesor Carter. Mira, habían temas ya que se venía viendo desde que Salvador Allende asume el poder. Salvador Allende era un tipo que había estado toda su vida en la masonería, de alguna manera pertenecía a un nivel socioeconómico medio alto, por lo tanto podíamos pensar que el gobierno iba a ser posible, pero en la medida que los primeros días de gobierno, los 100 primeros días que uno siempre tiene, empezó a perder la mayoría de los cambios que quiso hacer en el Senado. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las acusaciones constitucionales, operaban contra los ministros, no tenía que ir cambiar, nunca pudo tener ministros, y uno se empieza a dar cuenta que el país se desestabiliza política y económicamente. Entonces, pero nada hacía pensar de que podía haber un golpe de Estado, salvo en los últimos 30, 40 días, cuando el presidente Allende dio algunos pasos, como por ejemplo, para poder llegar a ser oficial de las Fuerzas Armadas, había que tener una recomendación de oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces el presidente Allende se reúne con los suboficiales, que son la gente del pueblo, que es lo máximo que puede llegar a ser el grado como militar, la gente del pueblo, que es suboficial mayor,
y les dice que van a poder seguir la carrera hacia arriba y que sus hijos sí van a poder llegar a oficial. Eso para mí, a veces se desconoce la historia, fue un hito que toca a las Fuerzas Armadas y les dice a los que están arriba, siempre, les dice, ojo, que el presidente Allende va a meter gente del pueblo arriba. Yo creo que ese fue la primera gran alarma que no tiene que ver con un hecho, es un hecho político, sin duda, pero creo que marca un hito. Para mí marca un hito. Segundo, cuando la Escuela Nacional Unificada, que era una escuela de técnicos y los liceos se iban a transformar en organismos técnicos, y a intervenir los colegios aquí de nivel socioeconómico alto pertenecen a grupos sectaristas religiosos o a la iglesia. Y yo diría que esos son fundamentalmente. También se ven tocados con este nuevo modelo, esta nueva propuesta de la Cambio de Educación. También les toca la educación y la formación de los hijos a los que de alguna manera han tenido el poder en Chile a la derecha dura. Tres, hay un tema que tiene que ver con las reivindicaciones sociales que se van quedando atrás y empiezan a aparecer los grupos de choque en la calle. Dos grupos de derecha, Pachi Libertad era uno de ellos, me acuerdo bien, y los frentes, qué sé yo, de izquierda, 6, 7 grupos paramilitares. Se instalan en ese momento por primera vez en Chile, después del año 73, conocimos los grupos paramilitares, que de alguna manera habían operado haciendo rayados en los muros, se transforman ya en grupos, yo diría, armados, no fuertemente armados, pero sí con enfrentamientos en la noche, etc. Y frente a eso era inminente, todos dicen era inminente, pero uno tiende a creer que los medios de repente magnifican de acuerdo al lado en que estén. Y de la noche a la mañana, bueno, yo recuerdo al ir al colegio, cuando de repente no pudimos salir y quedamos incomunicados porque se toma el control de los medios de comunicación. O sea, cuando se toma el control de los medios de comunicación, hoy día nos damos cuenta de la importancia que tienen. Y solo había bandos que cada cierto tiempo se iban sacando y la gente se podía informar, no sabíamos si salía a la calle, ir al colegio, no sabíamos nada, estábamos desinformados y el vecino con el otro vecino nos comunicábamos y así fue mucho tiempo, había una incomunicación y bueno, finalmente el bando militar dice que las Fuerzas Armadas han tomado el país, van a estar informando, han intervenido también el Senado, la Cámara de Diputados, y por lo tanto que esperen nuevas instrucciones. Y así gira un poco esto y después nosotros nunca supimos mucho sobre los detenidos desaparecidos, la gente normal, no, se supo después, que eran 7.000, 8.000, 9.000, y uno se da cuenta, claro, que había un vecino que estaba ahí y no estaba. Y claro, en ese momento ni siquiera se daba la lógica, pero fue transversal y fue excesivo, sin duda, una brutalidad lo que ocurrió ahí. 7 de la mañana, 34 minutos. Guillermo Ulloa. Profesor, indudablemente lo que estamos viviendo 50 años después es algo que no quisiéramos nosotros en este momento que volviera a suceder. Chile sencillamente en el año 70, cuando llega Allende al poder, con apenas un 37% del voto, está en la mitad de una guerra fría, o el principio de la guerra fría, entre el mercado de capital norteamericano, la ideología norteamericana, y Cuba y Rusia, que lógicamente están tratando de implementar el proceso socializante, la ideología comunista en América Latina. Entonces Chile se vuelve un referente de un nuevo modelo que lamentablemente, como lo vimos y lo estudiamos, en un momento dado, lamentablemente Allende no tenía mayorías en el Congreso, y al no tener mayorías en el Congreso, democráticamente vio imposible ese sueño y empezó a pisotear la institucionalidad, empezó a pisotear, como lo acaba de anotar, las Fuerzas Armadas, y eso lo que conduce es a una situación de hambruna como la que vivió el pueblo chileno, la falta de esos procesos alimentarios que a principios de esta entrevista usted con lujo de detalles lo comentó, y vemos que Estados Unidos, pues me atrevería a decir que de alguna forma Estados Unidos tuvo
en la presidencia de Nixon alguna injerencia en que se ayudara a través de algunas de las agencias de la CIA, por decir algo, a gestar ese golpe de Estado para que Allende, para que Chile, perdón, no Allende, sino para que Chile volviera a un proceso democrático que ya Allende quería acabar con él mismo. ¿Estoy en lo cierto? Guillermo, mira, yo creo que tú tocaste un punto que tiene que ver con la Guerra Fría. El plan de Estados Unidos y de todos sus aliados era instalar esa economía en Latinoamérica y que todavía está en ese proceso, pero yo creo que avanzó. Chile era, yo diría, la punta de lanza de ellos, con este grupo de gente que se fue a formar a Chicago y que ocuparon todos los cargos públicos en ese momento, en los gobiernos de derecha, de Alessandro en adelante. Y como dice usted, Estados Unidos intervino, yo diría, propiciando de alguna manera. Luego financió que de alguna manera se terminara la vida de personeros importantes de izquierda que salieron al exterior a buscar relaciones desde las Naciones Unidas o en otros países. Hubo ahí 2 o 3 asesinatos que fueron reconocidos y que fueron financiados por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Y posteriormente, claro, hay un tema donde de alguna manera la derecha, yo diría, mientras estuvo Pinochet en el poder, pasamos más hambre que cuando estuvimos con Allende. Porque si bien es cierto, Allende de alguna manera hubo un boicot, un acaparamiento, dejar de producir, ¿cierto? Para que de alguna manera se se aceleren los procesos de cambio. Por otro lado, en el tiempo de Pinochet no tuvo relaciones, ni Estados Unidos lo reconoció. ¿Ah? Ni de estos países no podía salir, no pudo salir el presidente. Una vez hizo un viaje a Filipinas, me acuerdo que tuvo que regresar porque no lo quisieron recibir, los derechos humanos lo persiguieron. En ese momento había una cesantía enorme, había hambre, había muchos temas que nos tuvieron complicados, pero había una dictadura que de alguna manera no se podía ir hacia atrás. Entonces, pero lo que usted dice, o sea, Estados Unidos siempre ha intervenido, no podía su mejor carta en ese momento caer, significaba que caía el sistema. Por lo tanto, yo digo que lo que usted dice, o sea, la Guerra Fría fue determinante en que esto pasara, ocurriera, en el momento que ocurrió, y siento que de alguna manera Estados Unidos ha estado en todas partes. Yo siempre digo, mira, los responsables somos nosotros, la casa es nuestra, y nosotros tenemos que arreglar nuestras cosas, en eso consiste la democracia. Pero usted tiene razón, o sea, de alguna manera los aportes que hizo Estados Unidos desde la lógica del capitalismo, de instalar posibilidades de desarrollo, es así, y hasta el día de hoy es así. O sea, Chile es un país que de alguna manera se ha alineado con las políticas, y yo le comentaba siempre a Ramiro estos temas cuando conversamos, que el modelo en Chile no se va a cambiar, el modelo socioeconómico no se va a cambiar. ¿Ah? Tendrá algunos tintes, pero ya somos parte de este proceso. Hoy día todos lo son. China lo es, por un lado, de otra manera, con algunos tintes. Rusia también lo es. De alguna manera han abrazado esta lógica de la oferta y la demanda, y creo que Estados Unidos ayudó a que esto fuera más rápido y también ayudó a la economía que tenemos hoy día. Gracias, Juan Luis. Yolanda. Gracias. Profesor Juan Luis, yo solamente quiero hacerle una preguntita sencilla porque usted está al contacto con la juventud. Pasado todo ese proceso después de 1990, ¿cuántas décadas ha pasado? Y como somos un país sin memoria, hoy la juventud, ¿qué piensa? ¿Qué dice de todo ese proceso que ha vivido Chile? Hoy lo ve bien, lo ve desarrollo, precisamente por esas transformaciones de tipo político y social y económico, indudablemente. Hoy, ¿qué dice la juventud? Yolanda, yo creo que es una pregunta que vale $1.000.000. Hemos tenido procesos de reflexión en todas las universidades del Estado, producto de esto. Hemos llevado una semana y hemos estado con la juventud. Tengo un hijo que es académico acá también en la universidad y que es de otra generación. Yo siento que después de nosotros, que fuimos parte de la generación que nos tocó luchar, soportar, resistir y tratar de olvidar, pero siempre recordar lo que tiene que recordarse y a los que tienen que recordarse,
vino una generación que hoy día tienen 40 años, 44 años, que es la generación del miedo. Ellos tienen miedo a participar, tienen miedo a intervenir. Nosotros creo que uno puede sostener los ideales y a medida que uno tiene más edad, como que los ideales afloran y vuelve de alguna manera la libertad que siempre ha estado de poder expresar lo que uno siente, pero tuvimos una generación, yo diría, del miedo, que no participó, solo se dedicó a trabajar, a producir, se hizo parte del sistema. Y por lo tanto hoy día ellos, si uno los mira, no quieren cambio. Quieren de alguna manera, son los que votan por izquierda y derecha. Quieren olvidar el horror que nosotros de alguna manera uno evita transmitir, pero siempre está ahí. Y después, pero ahora estamos frente a otra generación. La generación que hizo todos estos temas que tuvo que ver con protestas sociales en Chile, que ustedes vieron que fue muy dura, son los nietos de los que quedaron vivos o murieron. Y son de las poblaciones periféricas, increíble cómo lograron un movimiento, una coordinación, pero son un grupo minoritario. Estamos hablando de un 2, un 1% de la población que de alguna manera reclamaron esa forma y consiguieron organizadamente tocar el corazón de los gobiernos de izquierda, recordarle un poco que sus padres habían muerto, sus abuelos habían muerto. Pero hoy día estamos frente a una generación que siente que el país les pertenece, que no es culpa de ellos lo que ocurrió hacia atrás, que ellos se merecen todo lo que tienen y no están dispuestos a trabajar y no están dispuestos a volver hacia atrás, solo quieren avanzar hacia adelante. Lo veo acá en la universidad. Tuvimos a Mónica González, que es una periodista que la más perseguida y la que más ha escrito temas en contra de la dictadura. Ella fue detenida, también torturada, estuvo acá en la universidad y ella decía, ¿por qué la historia en la universidad? Aquí está la carrera de ciencias sociales, de economía. ¿Por qué no están enseñando lo que ocurrió? ¿Por qué no están aquí los rostros de los muertos, del general Snyder, de Letelier, que lo asesinaron con una bomba en Miami, con su secretaria, o el general Platt, que le pusieron una bomba? ¿Por qué no están? ¿Por qué están olvidados? ¿Qué están enseñando los profesores? La universidad formaba rebelde, hoy día en la calle, y que viene a la universidad. O sea, la universidad está sobrepasada. Y esa juventud no se inmutaba frente a lo que decía. Ella se emocionó, los mayores nos emocionamos, y los demás nos miraban como si el mundo no hubiese corrido nada. Yo creo que ya la brecha de los 50 años marca un antes y un después. No olvidar, aprender, reflexionar, crecer, creer en la democracia, defenderla con educación, pero yo estoy seguro que la próxima generación todavía va a estar más lejos. Todavía quedan gente que de alguna manera, yo creo que nos va a servir. El dolor de tanto nos va a servir como algo que no tenemos que olvidar y que nos ocurrió a nosotros primero y nos ocurrió tan profundamente que más que día vamos a tener cicatrices, nos vamos a reconocer por las cicatrices, pero no las vamos a andar luciendo. Será algo que guardamos internamente. Hay gente que le duele más. Hoy día escuchaba al secretario de Estado Garretón que tuvo Allende, y él creó un partido que se llama Los Amarillos, porque acá a toda la gente que no es de izquierda ni derecha lo llamamos amarillo. Entonces, él le dice, pero usted es culpable de lo que hizo Allende. Dice, sí, somos culpables, pero también son culpables del otro lado y basta. Entonces, en ese momento venía con una persona que más a la reflexión me dice, claro, él está bien, porque él pertenecía a la élite política. El Garretón salió, es un sociólogo connotado. ¿Qué pasa con el obrero que murió, que todavía no encuentra el cuerpo? Pero ahora con la esperanza que se le abre a esa gente, que todavía no sabe dónde están los cuerpos, son la desclasificación. Yo creo que esta desclasificación va a ser el último intento, y después ya no hay ninguna otra posibilidad. Y habrá que rendirle el homenaje cada 11 de septiembre, y ojalá en cada ciudad del país exista un hito, algo que recuerde esa matanza. Nos matamos entre nosotros, el Estado chileno nos mató, con plata nuestra nos mataron. Entonces, eso sí, mire, una cosa es la guerrilla, que son particulares, privados, con intereses. Otra cosa, pero que el propio Estado mate a los ciudadanos, es algo que no ocurrió a nosotros. Y eso yo creo que pasa por sobre todas las cosas. Y Guillermo bien decía ahí, que se estabilizó socialmente la estructura. O sea, no se puede perder la estructura. Hay que respetar el Senado, hay que respetar, mientras sostengamos la política, la buena forma de hacer política. Sin política es imposible.
Hoy día la economía vale más que cualquier fusil. O sea, hay que sostener la política, hay que sostener la economía para no llegar al fusil. Pero lo que hace todo el secreto del cambio es la educación. Yo soy majadero porque creo que Chile, la posibilidad que tiene hoy día de yo de estarle diciendo esto a ustedes, tiene que ver con la educación. Alex Sterling. En una discusión que tuve hace poco con un amigo economista de la Universidad ICESI acá en Cali, estamos tratando de analizar el modelo económico que Chile fue perfilando después de todos estos procesos, de todo lo que pasó con la llegada de Allende, la hiperviolencia de los grupos pues, que llegaron a desmontar todo lo que intentó hacer este primer presidente de izquierda en Chile. Y llegamos a la conclusión de que tal vez Chile estaba perfilando algún tipo de capitalismo de Estado, un modelo donde se hace una inversión social considerable basada en la recolección de impuestos y en otro tipo de tributos y de ingresos que un Estado pueda tener, destinándolo al crecimiento económico de la población en general. Pero al mismo tiempo encontramos un Chile que comparte con Colombia altos niveles de desigualdad, que fue lo que ya escuché a muchos jóvenes en el último levantamiento que ocurrió en Chile con las primeras líneas. Era uno de los argumentos principales, una alta desigualdad. ¿Cómo cohabitan estos modelos parecidos a un capitalismo de Estado con altos niveles de desigualdad en un país como Chile y en un contexto como el latinoamericano, donde es algo que es bastante común? Sí, mira, ese tema siempre se ha planteado. Hoy día vemos modelos, ¿cierto? China es un buen ejemplo de capitalismo de Estado que de alguna manera sostiene cierto convenios y acuerdos bilaterales con los países, con empresarios. Todo es posible, pero siempre y cuando el Estado sea el dominante. Chile yo creo que han habido intentos de una lógica, pero yo creo que es imposible hacer eso, porque hoy el aporte del capital privado es inmensamente superior a lo que hace el Estado en todos los procesos productivos. Entonces, volver eso atrás, el Estado tendría que invertir mucho capital, pagar mucho, para de alguna manera comprar acciones, puede hacerlo en algunas áreas estratégicas. Un amigo me decía, mira, todo lo que no es negocio lo tiene que manejar el Estado, todo lo que es negocio lo tienen que manejar los privados. Yo le decía, pero con eso el Estado queda absolutamente débil. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio donde esto se produzca, pero hay un tema que tiene que ver, que en Chile se ha dado de manera increíble, que son, yo diría, el emprendimiento y la lógica de las pequeñas empresas que hoy día tenemos, las pymes que llamamos acá en Chile, que han marcado un hito increíble, el crecimiento que han tenido y que nace desde la pandemia y que de alguna manera disfrazan lo que tiene que ver con la cesantía. Nosotros tenemos una cesantía baja, controlada, pero si uno mira hoy día el sueldo mínimo, que estamos hablando de cerca de $450, hoy día es muy fácil de obtener ese capital a través de cualquier emprendimiento, de venta, de producto y todo. Por lo tanto, hay mucha gente que no está trabajando. De hecho, los inmigrantes que provienen de Venezuela, de Colombia, son los que están haciendo los trabajos duros, digamos, en la construcción. Chile afinca una gran posibilidad de desarrollo también en la construcción, porque da trabajo, genera una serie de cosas, movilidad económica. Entonces, hoy día los chilenos no están trabajando. Tengo amigos que son dueños de empresas constructoras que dicen, no hay chilenos que quieran trabajar en la construcción. No hay. No tengo gente para trabajar. Pero sí están los inmigrantes que de alguna manera se han hecho cargo. Entonces, la economía hoy día se ha hecho más diversa. Yo creo que el Estado tampoco le conviene entrar en esa lógica porque tiene un tema que tiene que tener el control social y político. Hay un tema en Chile también que es súper interesante desde la economía que tiene que ver con los sindicatos. En Chile casi no existen sindicatos, lo cual hace que los países y las capitales extranjeros cierta seguridad al invertir. De alguna manera lo que tú dices yo lo veo muy lejano. Sí, yo sé que hay intentos. La lógica siempre está dado desde el socialismo, de la lógica que el Estado sea cada vez fuerte, que regule, pero hoy día yo creo que está lejos. O sea, hoy día incluso el socialismo se ha ido quedando atrás con sus propuestas, tiene lógicas económicas reivindicativas, pero el modelo estructural del socialismo para lo económico es un camino largo, que de transitarlo desde Chile es más largo que de otros países. ¿Por qué? Porque se avanzó mucho, el modelo avanzó, y yo le decía las expectativas crecientes, o sea, los chilenos siguen diciendo que hay desigualdad, y yo le decía, antes sí que había desigualdad, era 10 veces más desigual. Entonces, claro, un grupo pequeño se ha enriquecido,
y un grupo pequeño, pero hoy día la expectativa, la gente tiene acceso a la educación, que para mí es el mayor capital. Segundo, sí tiene, supuesto, como en todas partes, endeudándose tiene, pero ahí también la educación tiene que regular. O sea, ¿qué es lo material? ¿Qué es lo que es lo importante? La educación. Y yo creo que eso puede de alguna manera dar el timing y hacer que esto sea paso a paso, y de alguna manera siempre nos vamos a acercar a lo social si la reivindicación va para allá. La gente que es mayoría tiene derecho a expresar y a sentir que la economía lo favorece. Pero hoy día el Estado chileno no está en condiciones de instalar una economía de esas características. 7 de la mañana, 52 minutos. Se nos adelantaron Yolanda y Alex. Nos toca continuar en esa línea. Guillermo Ulloa, el dictadura y post golpe de Estado. No, yo no creo que es hablar del post, sino el actual, qué está sucediendo. Yo creo que hemos tocado unos temas interesantes. La economía chilena, y lo mismo estamos viendo en la economía colombiana, ellas son muy dinámicas per se, independientemente de los gobiernos como tal, de las políticas de Estado. Vemos con mucho agrado cómo los chilenos, la inversión chilena en Colombia sigue creciendo. Entonces uno dice, si los chilenos ya vivieron esa situación, ¿por qué invierten en un país como Colombia en este momento? El mes pasado, tengo entendido, un grupo chileno hizo una fuerte inversión superior a $100 millones en un centro comercial en Bogotá, y el grupo Falabella sigue creciendo en Colombia. Entonces, eso es algo que uno le da cierta esperanza y cierta tranquilidad de que si ya se han vivido esos experimentos en Chile y ven que Colombia puede ser algo similar, pero la economía de mercado como tal sigue funcionando y por ende la economía sigue siendo muy dinámica. Por otro lado, pienso que Colombia, si bien es cierto, está percibiendo esa inversión extranjera, Colombia también le está aportando a Chile una gran cantidad de mano de obra, y eso se ha convertido, y Chile, si mi memoria no me falla, está entre los primeros 5 países de mayor remesas a Colombia, que eso de por sí es otra inversión que tangencialmente se da. Profesor, pues no me queda otra que darles mis agradecimientos, muy enriquecedora esta charla, y que tengas un buen día. No, Juan Guillermo, Luis. gracias a ti, muchas gracias por tus conceptos, por tus planteamientos. Creo que apuntan a algo que no tenemos que olvidar. Siempre las dos miradas son las que de alguna manera nos van a permitir salir adelante. Y un poquitito comentando lo que tú dices, creo que ahí hay un tema que tiene que ver justamente, son los capitales privados, que desde el soporte que les da el Estado chileno de tener seguridad en la inversión, que pueden, yo diría, arriesgar, pero ustedes saben que los empresarios de alguna manera miden los riesgos, pero Chile hoy día no mira a Colombia como Colombia, sino está mirando a Latinoamérica, porque la inversión que ha hecho en Paraguay, que ha hecho en Perú y que sigue haciendo en Perú, sigue creciendo, cada vez más gerentes chilenos que se van a instalar y a manejar empresas de retail y de otras que corresponden, pero también hemos visto que han migrado gerentes desde Estados Unidos, desde Europa a Chile a hacerse cargo y seguir con esta expansión que están haciendo los privados. Y para Chile, ahí el gobierno alienta a que los privados salgan a invertir afuera, lógicamente, porque es capital y es seguridad. Siento que Colombia, desde la lógica de la economía, es un gigante, de las posibilidades de desarrollo es inmensamente más que Chile, y que la mayoría de los países, yo diría, lo comparo con Brasil y Argentina, no tengo duda de eso. Las posibilidades de desarrollo son reales, y creo que frente a esa situación es imposible que un empresario no apueste a que eso se puede producir, porque hoy día la economía finalmente dinamiza los países, vale más que tener ejércitos, vale más a lo mejor que tener gobiernos que de alguna manera no dan estabilidad. Por lo tanto, no tengo dudas que la inversión que han hecho empresarios chilenos va a ayudar no solo a Colombia, sino también a Chile, y sobre todo también
con las posibilidades de retorno una vez que se dinamicen y se establezcan nexos más potentes entre Chile y Colombia. Creo que vamos a ir nutriéndonos entre ambos países como una lógica de desarrollo integral y con una mirada más allá de los conflictos, más que nada basado en la gente, a partir de un modelo que puede que compartamos o no compartamos, pero cada país tiene también la autonomía a esos modelos de adecuarlo y adaptarlo. Yo creo que ningún modelo sesgado que venga desde afuera nos sirve, pero sí los principios de los modelos que puedan ser adecuados a nuestra realidad son muy importantes. Bueno, nos quedan 4 minutos. Vamos todos a participar con 30 segundos para que Juan Luis pueda tener un contexto completo. Lo mío, un gobierno de izquierda como el de Boric, ahora en el día de ayer, en el inicio de la celebración de los 50 años del golpe de Estado, le tocó mandarle la policía y detener jóvenes y demás. Entonces, Yolanda hace su reflexión final. Gracias. Para mí lo más importante es las lecciones que nos deja esta transformación económica y política. Como decía el profesor, esos 50, no todo es malo en un gobierno, una dictadura que es horrible, algunas cosas buenas a detener, y para mí es cómo fue a capacitarse esos 50 profesionales chilenos que llamaban Chicago Boys. Y la gran aprendizaje de esta jornada, que espero que no sea la última vez, es que el caso chileno nos demuestra que esa cohesión social depende de tener niveles de desigualdad controlados. Ese milagro para nosotros es importante. Es importante también pensar en cómo todas las condiciones en las que ocurrió todo el proceso chileno estaban bajo algo que podríamos llamar un planeta unipolar, pero las cosas han cambiado. Más allá de lo que pasó con la Guerra Fría que enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética y dos modelos económicos y sociales, ahorita ocurre algo mucho más complejo. Están entrando los BRICS durísimo. China se ha convertido potencialmente en la principal potencia económica. No hay ninguna perspectiva hacia mitad de siglo que no ponga a la India a competir también con Estados Unidos y con China y con la Unión Europea. Y en un mundo multipolar, las necesidades y la capacidad de injerencia de los capitales extranjeros y los capitales internos cambian totalmente. Me parece muy chévere todo lo que va a pasar. Muy bueno tener al profesor aquí y esperando que los desenlaces de todos estos movimientos sociales pues lleguen y se concreten en algo. Juan Luis. Sí, mira, yo creo que para cerrar y agradecerles de verdad que ha sido una hermosa oportunidad de poder conversar con ustedes. Ojalá esto pueda de alguna manera plasmarse en futuros otros encuentros de otros temas. Me parece muy interesante las personas que han estado aquí, sus planteamientos clarísimos. Le agradezco mucho la preocupación por mi país. Y para cerrar, siento que el tema de la democracia puede ser reiterativo, pero Allende ganó por la democracia, por votación. Pinochet cuando sale por una votación. Él pierde una elección y Pinochet se va, un dictador, que podamos ponerle los nombres que queramos a lo que él hizo, sale por los votos. O sea, la democracia opera al principio, opera al final. La democracia no es perfecta, pero también hay un tema que se tocó aquí y que tiene que ver con esas diferencias sociales que son tan propias de nuestro continente. Hay que tenerlas controladas y vigiladas. No le podemos dar vuelta a la espalda diciendo que la economía lo va a hacer todo, que la educación lo va a hacer todo, porque esa brecha social es la que ha provocado en nuestros países, yo diría, las mayores revoluciones, los mayores, diría, atentados contra la democracia. Se han arbolado esa bandera de la desigualdad. Entonces hay que mantenerla vigilada, con buena economía, con buena educación cívica, etcétera, etcétera. Es muy importante. Y los BRICS, yo creo que el mundo está escribiéndose. Chile es un gran socio de China comercialmente y siempre va a estar asociado a eso. Hoy día se cambia el centro y el foco. A lo mejor vamos a terminar nuevamente en una guerra fría, no lo sabemos,
pero nosotros ahora somos más protagonistas. Las comunicaciones, la información, todo. Latinoamérica antes la información la tenían poco, hoy día la tienen todos. Por lo tanto, hoy día de alguna manera somos más partícipes de nuestro futuro. Yo creo que en ese sentido las universidades, los ciudadanos, seguimos de alguna manera quedando al debe. Siempre vamos a estar debiendo información, podemos hacerlo mejor, pero hoy día la participación ciudadana, sin voz ciudadana es difícil que se sostenga la democracia. Guillermo, yo a 30 segundos. El sonido, Guillermo. Audio, Guillermo. Ya, hemos hablado de los países hermanados y siempre nos comparamos con nuestros vecinos, pero después de esta breve charla con el profesor Juan Luis Carter, Chile y Colombia tienen mucho más en común que Colombia y sus vecinos y Colombia y otros países. No solamente los procesos democráticos, la estabilidad institucional de los países, sino esa economía que mantiene, o ese mercado, esa economía de mercado que los ha mantenido dinámicos. Muchas gracias. Y que tengan buen día. Hago la reflexión para un diálogo que seguramente vamos a tener dentro de un mes. Número uno, nos demoramos en Colombia en tener un gobierno socialista 50 años. El gobierno Petro le da miedo decir que es socialista. Oiga, lo interesante. Y entonces vamos a trascender el camino de Chile. Chile tiene un gobierno de de izquierda radical, y las elecciones las ganó hace poco la derecha radical, le tumbó la constitución y ahora pues se proyecta como ganador en las próximas elecciones. Y miren la reflexión tan hermosa de Juan Luis Carter. Nosotros estamos acostumbrados que pasamos de izquierda a derecha y el modelo va a seguir con ciertas rectificaciones. Entonces quedamos casados para dentro de un mes. Profesor Juan Luis Carter, emocionadamente le decimos gracias, y gracias a Guillermo, a Yolanda y a Alex. Muchas gracias a ti, Ramiro. Un gusto. Un abrazo grande para todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Feliz día a todos.